Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad estaremos hablando sobre los procesos diagnósticos en la psicopatología infantil. Es un video de apoyo para ya entrar en sí en lo que son las evaluaciones psicopatológicas. Vamos a abordar el tema de los procesos que se llevan para poder diagnosticar en psicopatología infantil. Cuando hablamos de procesos diagnósticos, estamos hablando de ese conjunto de pasos, algunos teóricos y otros técnicos, que van a permitir identificar y clasificar para poder comprender los trastornos mentales en los niños, diferenciando así entre lo que refiere a las variaciones normales del desarrollo y a las manifestaciones patológicas. ¿Qué implican estos procesos? En primer lugar, debemos comprender el desarrollo infantil normal y patológico. El diagnóstico requiere conocer las etapas evolutivas típicas del niño para poder distinguir entre conductas esperables y signos de alteración. Entonces, tenemos que evaluar el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional, social y motor de este niño. En segundo lugar, es importante destacar que hay que evaluar la clínica y la psicopatología. Entrevistas con niños, con sus padres, con sus cuidadores primarios. Tenemos que observar de manera directa la conducta en los distintos contextos, en el hogar, en la escuela, en la consulta que estamos teniendo con este menor. Y por supuesto, tenemos que aplicar pruebas psicométricas y neurológicas. Por supuesto, para hablar de pruebas tenemos que saber que estas deben estar estandarizadas y deben estar baremadas para poder aplicarlas y que tengan una validez clínica. Otro aspecto importante es la identificación de síntomas y síndromes. Cuando yo hablo de identificar síntomas y síndromes, me estoy refiriendo a que debemos analizar todas estas manifestaciones, como la ansiedad, la depresión, el déficit de atención, la hiperactividad o algún trastorno del neurodesarrollo como el trastorno del espectro autista, problemas de conductas, estas conductas disruptivas que se van a presentar en los niños y en los adolescentes. Y por supuesto, debemos saber diferenciar los síntomas transitorios del desarrollo de estos cuadros persistentes que podrían estar en el niño. Para seguir avanzando, es importante hablar un poco de qué son los signos. Cuando yo hablo de evaluar signos, síntomas, síndromes, ¿a qué me refiero cuando hablo de los signos? Justamente de las manifestaciones objetivas que nosotros como profesionales de la salud, en este caso de la salud mental, podemos observar, podemos medir e inclusive podemos registrar. Por ejemplo, la fiebre. Si este niño tiene una temperatura elevada, ¿verdad? Nosotros la vamos a medir ¿con qué? Con un instrumento que se llama el termómetro. O que este niño tenga una erupción en la piel. Aquí nosotros al tocar y al ver, ¿verdad? Estamos refiriéndonos de que sí tiene una manifestación que nuestros ojos lo pueden ver. O inclusive los reflejos neurológicos alterados que pueda tener este niño, que lo vamos a ver manifestado en conductas. No dependen de lo que el paciente diga, sino de lo que se puede constatar, de lo que nosotros como profesionales podemos constatar. Ahora sí pasamos a los síntomas. Los síntomas van a ser las manifestaciones subjetivas que el paciente percibe y comunica. ¿Por qué es una manifestación subjetiva? Ajá, porque yo no la estoy viendo. El paciente la está sintiendo. Por ejemplo, ¿usted puede ver un dolor de cabeza? No. El paciente le refiere que tiene un dolor de cabeza, pero usted no puede ver el dolor de cabeza. El paciente está manifestando de que tiene mareo. ¿Usted puede ver el mareo? No, el paciente es que lo puede sentir.
La tristeza, el paciente refiere que se siente triste, pero hay personas que se ríen estando triste. Y la sensación de falta de aire, de sofoco, que el paciente también lo siente, pero no lo podemos ver. No se pueden medir de manera directa. Van a depender siempre de la experiencia personal del paciente. Y estoy refiriéndome justamente a los síntomas. Ahora pasamos a los síndromes. Los síndromes son un conjunto de signos y síntomas que van a aparecer asociados y que va a caracterizarse por una condición clínica determinada. Por ejemplo, el síndrome metabólico, todo lo que refiere a la obesidad abdominal, la hipertensión, hiperglucemia, la dislipedia. Y tenemos el síndrome depresivo, ¿verdad? La tristeza, la anedonia, el insomnio, la fatiga, alteraciones cognitivas inclusive que pueden manifestarse. O también el síndrome de Down, o también conocido como trisomía 21. Entonces, los síndromes van a ser patrones clínicos, no necesariamente una enfermedad única, pero permite orientar a establecer diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia esencial entre signo, síntoma y síndrome? Bueno, el signo es lo que se observa, el síntoma es lo que se siente. ¿Quién lo va a sentir? El paciente. Y el síndrome es el conjunto organizado del signo y del síntoma. Entonces, aquí sería el síndrome, ese conjunto organizado de ambos. Otro punto importante es identificar los síntomas y los síndromes. Nosotros como profesionales de la salud mental debemos analizar manifestaciones como estados de ansiedad, estados depresivos, déficit de atención, hiperactividad, trastorno inclusive del espectro autista que está dentro de los trastornos del neurodesarrollo y los problemas de conducta. Se van a diferenciar de síntomas transitorios del desarrollo y de cuadros persistentes cuando existen establecidos ya criterios clínicos y diagnósticos. Dentro del uso de los sistemas clasificatorios, tenemos lo que conocemos como el Manual Diagnóstico y Estadístico, el DCM, el CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, pero yo utilizo otro manual que se llama el Marco de Poder, Amenaza y Significado de la Asociación de Psicología del Reino Unido. Es importante, es importante conocer qué dicen los criterios diagnósticos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque estos van a ofrecer criterios estandarizados. Sin embargo, se reconoce que estas categorías deben contextualizarse, escúchenme bien, de acorde a la cultura y a la sociedad en que vive nuestro paciente. Otro aspecto importante es la integración de los factores biológicos, psicológicos y sociales. Cuando yo me refiero a esta integración de factores, estoy refiriéndome justamente a que debemos considerar los antecedentes familiares, las condiciones médicas, el ambiente escolar, los vínculos afectivos y las experiencias traumáticas que ha tenido nuestro paciente. Por eso el diagnóstico siempre debe ser multidimensional. Y por supuesto, no debemos dejar, por un lado, la formulación diagnóstica y el plan de intervención. Aunque este tema lo vamos a abordar más adelante, es importante que conozcamos un poquito, ¿no?, de esta información, aunque la veamos o que la vayamos a desarrollar más adelante. Entonces, aquí hay que establecer un diagnóstico clínico descriptivo. Hay que diseñar un plan terapéutico que puede incluir psicoterapia, intervención familiar, apoyo escolar y en algunos casos farmacoterapia. Pero siempre después de elaborar un criterio diagnóstico, debemos diseñar un plan terapéutico. Existen también, es importante conocer, ¿no?, las etapas del proceso diagnóstico. Cuando hablo de las etapas del proceso diagnóstico,
estamos hablando sobre la comprensión del desarrollo. Entonces nosotros acá debemos diferenciar entre lo que es normal y lo que es anormal, lo que es lo patológico, ¿no? Dentro de la evaluación clínica, nosotros debemos hacer entrevista, aplicar la observación clínica conductual y en los casos que se requiera, las pruebas, ¿no? Aquí las pruebas son, yo lo refería con anterioridad, deben ser neuropsicológicas y psicométricas, inclusive pruebas de neuroimagen. No estoy aquí hablando de pruebas proyectivas, sino de pruebas psicométricas. Por supuesto, siempre y cuando estén todas baremadas y actualizadas al contexto real de Nicaragua. Y dentro de esta etapa del proceso diagnóstico debemos identificar el síntoma, si es transitorio, si es persistente. Por eso los manuales establecen un tiempo de durabilidad para poder establecerse como un criterio diagnóstico. Y la clasificación, por supuesto, de los manuales que estemos utilizando la integración biopsicosocial, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los factores biológicos, psicológicos y sociales, por supuesto, para establecer una formulación diagnóstica y así poder desarrollar un plan de intervención. Aquí hay algo importante que nosotros debemos referirnos a lo que tiene que ver con la complejidad evolutiva de lo que nosotros estemos tratando, ¿verdad? Si los síntomas cambian según la edad y la etapa del desarrollo, si lo que se considera patológico en un entorno puede ser normal en otro entorno, confundir variaciones normales con trastornos clínicos y la necesidad de una intervención temprana para así nosotros poder como profesionales establecer un diagnóstico precoz y mejorar ese pronóstico para prevenir complicaciones futuras. La evaluación psicológica en niños, aquí en este gráfico que pueden ver, yo lo hice por pasos, ¿no? Entonces, en primer lugar, en el primer paso, hacemos la entrevista clínica a los padres. ¿Se acuerdan la clase de ayer, domingo, donde estábamos discutiendo los ítems de cada uno de estas fichas que vamos a llenar? Entonces, yo refería que conocer la rutina de los familiares, características personales del menor, cómo fue su desarrollo. Por esto es importante nosotros entrevistar a los padres o a los cuidadores primarios que ya tienen un concepto previo, ¿no? De la vida intrauterina y después de nacer de este niño. Justamente hablaba sobre un ejemplo muy famoso, el famoso caso de Jeffrey Dahmer, de todo ese proceso evolutivo dentro del vientre materno y posteriormente después que nace. Igualmente, entonces, debemos conocer rutinas familiares, características personales del menor y las características del desarrollo evolutivo. En segundo lugar, diagnóstico infantil a través del juego. ¿Por qué a través del juego? Porque bueno, es que el niño no habla mucho, entonces nosotros debemos evaluar. Por eso es importante aplicar la observación clínica conductual, conocer esta motricidad, la personificación del niño, la capacidad simbólica que él tiene, su capacidad creativa, si es tolerante a la frustración o si tiene una adecuación a la realidad. Por supuesto, aquí en tercer lugar aplicamos los test psicológicos y los test neuropsicológicos. Observen que yo no hablo acá de test proyectivos. Dentro de los test psicológicos estoy hablando de los psicométricos y de los neuropsicológicos. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar áreas del desarrollo y la gestión emocional del niño. En cuarto lugar, visitas escolares, ¿verdad? Por supuesto, esto es según si existe una disponibilidad del colegio en permitir que nosotros como profesionales de la salud mental tengamos la disponibilidad de ir al sitio, observar cómo el niño se desenvuelve y nosotros así también poder recoger algún tipo de información. También tenemos la información complementaria, ¿verdad? Que nos pueden dar el psicólogo del colegio, los docentes, e inclusive podemos hablar con algún otro niño. Y tenemos también en quinto lugar el informe psicológico, ¿verdad? Que esto ya ustedes en la clase de ayer estábamos viendo algunos aspectos de ello, algunos tipos de informe que deben componer este ciclo evaluativo del menor. Y por supuesto hay una sesión de entrega de resultados, donde se hacen las conclusiones diagnósticas y la propuesta del tratamiento. Entonces, dentro de las habilidades, perdón, del área a evaluar del desarrollo del niño, tenemos también el desarrollo físico y motor,
Vamos aquí a evaluar la motricidad gruesa y la motricidad fina. Cuando yo hablo de la motricidad gruesa, estoy hablando de la capacidad que tiene este niño de correr, de saltar y de gatear. Y cuando yo hablo de la del motor fino o de la motricidad fina, estoy hablando de la capacidad que tiene este niño de escribir, de dibujar. Y esto incluye, ¿verdad?, el crecimiento del peso, la altura y el control corporal de este niño. En segundo lugar, el desarrollo cognitivo. Cuando yo me refiero al desarrollo cognitivo, estoy hablando de cómo este niño aprende, de cómo este niño piensa, de cómo este niño resuelve problemas, de cómo este niño memoriza y se enfoca. Y esto incluye entender las formas y las capacidades que tiene este niño en contar y de aprenderse alguna lección. En tercer lugar, el desarrollo del lenguaje y la comunicación, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la adquisición del habla, la expresión y la comprensión. Y aprender a tener conversaciones y en estas conversaciones, ¿verdad? Entender, relacionar inclusive palabras con objetos. Cuando yo me refiero a un balón, a una pelota, él automáticamente empieza a entablar una relación. Y en cuarto lugar, el desarrollo socioemocional afectivo, ¿no? La capacidad que tiene el niño de relacionarse con otros niños, de compartir y de jugar en grupo. Entender y manejar emociones como la empatía, la regulación y poder desarrollar autoestima, porque hay algunos niños, ¿verdad?, que no tienen empatía y que no se pueden autorregular. Esto es mío y no se lo presto a nadie, por ejemplo. O que otro niño se caiga, o que este niño empuje a otro niño para que se caiga y se lastime. Y por supuesto, evaluamos la parte sensorial en quinto lugar, cómo este niño recibe información del entorno a través de sus sentidos. Estas áreas se desarrollan simultáneamente y se van y se van e influyen, ¿no?, en la estimulación temprana, que es un factor clave para el crecimiento equilibrado de este menor y que nosotros debemos evaluar cada una de estas áreas: el desarrollo físico y motor, el desarrollo cognitivo, el desarrollo de su lenguaje y la capacidad que él tiene de comunicarse, por supuesto, el desarrollo socioemocional y afectivo y el área sensorial, que son eh, de alguna u otra manera, ¿verdad?, parte de todo este cúmulo de conocimientos que debemos tener nosotros en cada una de las etapas del niño para poder así evaluar de manera óptima y veraz. Soy Luis Bravo, bueno, y nos vemos en una próxima oportunidad.